grabando. Buenas tardes, me presento. Mi nombre es María Dolores y soy la doctora y les doy la bienvenida a mi consultorio. El día de hoy hablaremos de un tema que a todos nos interesa, el tan odiado dolor. Para comenzar, hablando de él, les voy a dar una pequeña introducción de qué es lo que es. Según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, AIED, este se define como una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial o descrita en términos de tal daño. De esta definición se desprenden varios conceptos importantes. El primero es el dolor en una experiencia subjetiva y por tanto diferente para cada individuo. El segundo es la existencia o no de una lesión tisular real, es decir, no es necesaria para la presencia de una lesión morfológica que justifique el dolor de un paciente. Para explicar un poco mejor qué es lo que es el dolor, voy a invitar a dos alumnas que estarán por Zoom explicando poco a poco qué es lo que es el dolor. Les voy a dejar con las alumnas de la carrera de psicología, la señorita Javiera Muñoz y la señorita Denise Mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita María Dolores. Bueno, yo soy Javiera Muñoz, estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad de Aconcagua, y les voy a mencionar los mecanismos neurofisiológicos, los tipos de dolores. El dolor nociceptivo, que emite señales electroquímicas y que se transmite al sistema nervioso central. Este puede ser una quemadura o un golpe o una fractura. Los dolores nociceptivos se clasifican en dos: el dolor somático, originado en la piel y se localiza en un solo sector, mientras que el dolor visceral es originado en las vísceras y se caracteriza por estar localizado en más lugares, en más sectores del cuerpo. Por ejemplo, pueden ser los cólicos estomacales, pueden ser dolores de cabeza también, y bueno, eso sería parte de los mecanismos neurofisiológicos, o sea, por parte del dolor nociceptivo. Aquí les voy a mandar un ejemplo de un paciente que se trata con la señorita María Dolores. Adelante. Doctora, me duele mucho la espalda. ¿Desde cuándo que te duele la espalda? Desde hace muchos años. Un médico me dijo que tenía esclerosis múltiple y duele mucho. Entonces vamos a tener que proceder a ver tu historial clínico y vamos a tener que mandarte a hacer una resonancia magnética para saber, y otro tipo de exámenes más para saber si realmente tienes esclerosis múltiple. Esto se debe a que debe ser un dolor ya neuropático, que empieza a abarcar el sistema nervioso central o el periférico. Por eso te recomiendo que te tomes estos medicamentos mientras tanto para el dolor, para calmar el dolor, y esta orden médica para hacerte este tipo de exámenes, ¿ok? Muchas gracias, doctora. No hay de qué. Y que te sientas mejor. Cualquier cosa, vuelves a mi consulta. Ok, adiós. Adiós. ¡Pase! Doctora, me duele. Estaba jugando a la pelota, era el arquero, y me llegó muy fuerte un pelotazo y me duele. Ayúdeme. A ver, vamos a revisar. En los criterios de clasificación, los más utilizados se basan en el mecanismo neurofisiológico. Vamos a ver, ¿qué parte te duele? Aquí me duele, aquí. ¿Tu brazo? Sí. A ver, puede ser un dolor nociceptivo. Se origina por la estimulación de nociceptores periféricos que traducen en esta señal e impulsos electroquímicos que se transmiten al sistema nervioso central. A ver, ¿qué más? ¿Qué otra parte del cuerpo te duele? ¿Solamente el brazo? Sí, solo me duele el brazo. Entonces podría ser un dolor somático, que se origina en la piel y en el aparato locomotor y se caracteriza por estar bien localizado. O tal vez un dolor visceral, originado en las vísceras y se caracteriza por estar mal localizado y referido en zonas cutáneas y a veces alejadas de la lesión. Este puede ser un dolor estomacal, cólicos, pero a ti no te duele eso, te duele solamente el brazo, ¿cierto? Sí. Entonces es un dolor somático. Así que te daré este medicamento y más una inyección. No. Así
así para que te sientas mejor. ¿Te parece? Está bien. Ok, Aceptaré. muchas gracias. Continuando con la clasificación del dolor, tenemos el aspecto temporal. Este se subdivide en dos, en el dolor agudo y en el dolor crónico. Para comenzar, les voy a explicar qué es lo que es el dolor agudo. Ya este se define como una experiencia desagradable y compleja con factores tanto cognitivos como sensoriales que suceden como respuesta a un trauma tisular. ¿Ya? A diferencia del dolor crónico, el dolor agudo existe una correlación importante entre la intensidad del dolor y la patología desencadenante, y su evolución natural es disminuir progresivamente hasta desaparecer una vez se produce la curación de la lesión subyacente, ¿ya? Cuando hablamos de un dolor agudo, nos referimos generalmente a un dolor nociceptivo, aunque el dolor agudo también puede ser neuropático. Las causas más comunes de un dolor agudo incluyen trauma por una cirugía, es decir, un dolor postoperatorio, procedimientos médicos o enfermedades agudas. El dolor agudo tiene una importante función biológica de protección para evitar que esta lesión se extienda por más tiempo, ¿ya? Para explicar un poco mejor, a continuación les mostraré un ejemplo que muestra una enfermedad por dolor agudo. ¡Au! ¡Au! ¡Me duele mi muela! ¡Au! ¿Qué te pasa, amigo? ¿Por qué estás llorando tanto? Me estaba comiendo un rico huesito y estaba tan duro que me duele mi muela. ¡Au! En una escala del dolor, ¿cuánto te duele? 3, 3, 3. Eso quiere decir que tienes un dolor leve. Te voy a recetar una inyección para que se te quite este dolor. Todo lo que sea para calmar este dolor. Continuando con la clasificación del dolor, tenemos el dolor crónico, ¿ya? Y este se extiende por más o menos de 3 a 6 meses desde su aparición, o se extiende más allá del periodo de curación de una lesión tisular, o está asociada a una condición médica crónica, ¿ya? Otra de las características que presenta el dolor crónico, además del factor del tiempo, son que en ocasiones las posibilidades para identificar la patología casual es muy baja e insuficiente para explicar su presencia, o su intensidad en cuanto al dolor, y responde pobremente a los tratamientos habituales. Ya la intensidad del dolor puede variar de leve a intenso. Algunos tipos de dolor crónico tienen ciertos patrones y características que están muy bien definidas, mientras que otros no la presentan. Ya es muy difícil diagnosticar la causa del dolor crónico, ya, porque esto puede ser tanto nociceptivo como neuropático, o puede presentar ambos. La etiología puede ser una lesión aguda que evoluciona a un dolor crónico, como un latigazo cervical, un trauma, una cirugía, o diferentes enfermedades crónicas como son la artritis, la lumbalgia, el dolor miofacial, la fibromialgia, las cefaleas, el dolor abdominal crónico, que puede ser la pancreatitis, el colon irritable, o también puede aparecer en el caso de las personas que han sido amputadas en el miembro fantasma. ¿Ya? Para explicar un poco mejor, a continuación se mostrará un ejemplo que explica una de estas patologías. Ay, ay, me duele mucho mi espalda. Doctora, doctora, me duele la espalda. Amigo, ¿qué es lo que te sucede? Lo que pasa, doctora, que yo trabajo descargando sacos de papa y me ha generado un gran dolor en mi espalda. ¿Este es un dolor que está de ahora o lleva mucho tiempo? No, este dolor lo tengo hace varios años, pero últimamente ha ido aumentando su dolor. Lo que tú tienes es un dolor crónico de espalda. Te voy a recetar unos medicamentos para que se te quite este dolor, y a su vez te recetaré acupuntura y terapia física. Muchas gracias, doctora. Bueno, continuando también con la clasificación del dolor, tenemos otro punto importante que es la intensidad, ¿ya? El dolor se debe medir en base a la información facilitada por el paciente, ¿ya? Para ello existen numerosas escalas que pueden ser verbales
o visuales. Ya se utilizará la más adecuada para cada paciente. Ya las escalas más usadas son las numéricas y las visuales analógicas. Y se habla de un dolor leve cuando la persona puntúa un dolor de 1 a 3, es decir, que acá en la imagen sería la parte verde con celeste, que sería un dolor leve. Ya cuando hablamos de un dolor moderado, que sería la parte morada, hablamos que está entre 4 y 6, y cuando ya es un dolor severo que no se puede aguantar, que está entre 7 a 10, que sería la parte naranja con rojo. La neuroanatomía del dolor. La neuroaferente primaria es la primera neurona que recoge el estímulo doloroso. Está situada en los ganglios espinales de la médula y de los ganglios sensitivos de los nervios craneales 5, 7, 9 y 10. Y del cuerpo celular sale un axón que se bifurca en un periférico y al otro central. El axón periférico viaja en el nervio periférico hacia la zona de intervención sensorial, dando lugar a las terminaciones nerviosas especializadas llamados nociceptores. Estos son activados por el estímulo nocivo, mecánico o químico. Algunos son activados por solo un tipo. Cuando los nociceptores son estimulados, se despolarizan en relación directa con la intensidad del estímulo y la frecuencia con la que se aplica. La activación se transmite pasivamente a lo largo de la membrana del receptor y cuando alcanza un umbral en la unión del receptor con el axón al que están conectados, este genera una activación de todo o nada, o sea, un potencial de acción que se propaga a lo largo de la membrana axónica. En el momento de que nosotros nos golpeamos, empieza el proceso con el axón y empiezan gradualmente a tomar más fuerza el dolor. Bueno, continuando con la neuroanatomía del dolor, tenemos que la sensación provocada por la estimulación adecuada de los nociceptores cutáneos es de dolor punzante, ardiente o sordo. Ya, los nociceptores musculares provocan un dolor más inespecífico, y al igual que los situados en otros tejidos profundos, como es el caso de las articulaciones, los tendones, entre otros. Los axones de los nervios periféricos se clasifican como fibras en 3 aspectos, A, B y C. Las terminaciones distales de las fibras A y C son nociceptoras y por lo tanto transmiten estímulos dolorosos. Las fibras A son mielinizadas y se clasifican en 4 subgrupos, alfa, beta, gamma y delta. ¿Ya? Las fibras C no tienen vaina de mielina y la información nociceptiva es recogida y esta viaja hasta la médula espinal, transmitiendo a lo largo de la fibra A, delta y C a través de las raíces posteriores, generando un dolor crónico. En las áreas corticales nociceptivas tenemos que se ha demostrado la intervención en el procesamiento del dolor en las siguientes áreas cerebrales. Ya, en primer lugar tenemos la corteza somatosensorial, la circunvolución cingulada anterior, la ínsula, la corteza prefrontal y la parietal inferior. En cuanto a las estructuras subcorticales y corticales del encéfalo, se originan la percepción consciente del dolor, en las actividades subconscientes y las respuestas neuromoduladoras, efectoras, motoras, endocrinas y emocionales del dolor. Bueno, siguiendo con la fisiopatología del dolor, tenemos que el tálamo juega un papel fundamental en la percepción del dolor. Su lesión produce el llamado síndrome talámico, que se manifiesta por ataques de dolor espontáneo y de gran intensidad del hemicuerpo, es decir, de la mitad lateral del cuerpo humano, ya contralateral. Además, no solo participa en el procesamiento sensorial del dolor, sino que también en la modulación afectiva del mismo. Del tratamiento farmacológico. Antes de iniciar la descripción de distintos agentes analgésicos, queremos insistir en que uno de los puntos más reseñados en la estrategia general que la manejó la OMS, recomendó una estrategia para el tratamiento del dolor. Primero, en caso de dolor leve, analgésico, no opioides, con o sin adyuvantes. Segundo, opioides menores con o sin opioides y adyuvantes. Y lo tercero, escalón, opioides mayor. Los analgésicos no opioides antiinflamatorios tienen sus indicaciones en el dolor leve, moderado, de origen somático. Ácido, por ejemplo, el ácido acetilcílico, diclofenaco y el ibuprofeno.
La medida física, el calor aumenta el flujo sanguíneo y disminuye la rigidez articular. Se utilizan múltiples medios de aplicación del calor superficial, como toallas húmedas o secas. Los programas de ejercicio físico también son ideales para prevenir el descondicionamiento físico provocado por la rigidez y articulación y espasmos musculares. También la acupuntura también se recomienda mucho. Para finalizar, en el tratamiento no farmacológico encontramos las medidas psicológicas, donde podemos ver diferentes formas para poder apaliar un poco lo que es los síntomas del dolor. Ya encontramos la relajación, la visualización, la hipnosis, la distracción cognitiva o los cambios de panorama, la psicoterapia, los apoyos estructurados y los grupos de apoyo. En conclusión, tenemos que estar claros de que tener una lesión no es un juego, sino que es muy peligroso, porque puede traer consigo muchas dificultades dentro de nuestro organismo. El alivio del dolor está sujeto a la evaluación adecuada y al uso de la terapia con o sin fármacos. El dolor se extiende más allá de las causas físicas hasta otras causas de sufrimiento y angustia existencial. Atención de interdisciplinaria. Eso es muy importante. En conclusión, los mecanismos de producción del dolor clínico son variados y complejos. Muchos de ellos son todavía muy desconocidos y se debe aclarar la fisiopatología específica para cada entidad clínica. Por eso hay que andar con cuidado y no sufrir lesiones. Y quiero llamar a mis amigos, a todos los que participaron hoy como pacientes y agradecerles su atención.